Muy bien, como se dieron cuenta, seguimos todavía en las reacciones redox y el día de hoy seguimos la importancia de las reacciones de óxido y de reducción. Pero el día de hoy vamos a ver número de oxidación. Las reacciones redox, para recordar, es una reacción química en la cual una sustancia transfiere electrones a otra. ¿Qué quiere decir? Una sustancia las va a perder y otra las va a ganar. Y tenemos dos conceptos muy básicos que vamos a ocupar en este tipo de reacciones redox. Uno, se dice que se reduce cuando se gana electrones de valencia y se dice que se oxida cuando se pierde electrones. Estos dos conceptos tienen que quedar muy claros. Se gana cuando se reduce y se pierde electrones y se menciona que se oxida. Cuando se oxida, se dice que es un agente reductor y cuando se reduce, se dice que es un agente oxidante. Muy bien, pero ¿qué es ese número de oxidación? Nuestro número de oxidación indica cuando un átomo ha ganado o ha perdido electrones al reaccionar químicamente. Y tenemos dos usos de números de oxidación. El primer uso se emplea para normar los compuestos y el segundo se utiliza para balancear ecuaciones químicas con el método óxido-reducción o con el método llamado redox. Muy bien. Como primer paso tenemos el número de oxidación es positivo, indica que el elemento se oxidó. ¿Qué quiere decir? Perdió o cedió electrones al combinarse. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos el ejemplo del aluminio. El aluminio tiene, si se dan cuenta, una carga neutra. Al tratarse de combinar, este aluminio pierde 3 electrones de valencia. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser más 3. En contrario, el potasio, si se dan cuenta, también está en estado natural y cuando este pierde electrones, este va a perder solamente un electrón, quedando como K más 1. El bario, que también está en estado natural, tiene o está neutro. Al perder 2 electrones de valencia, nos va a quedar como bario más 2. El más 2, el más 1, el más 3 nos está indicando que está perdiendo electrones de valencia, por lo tanto, mi elemento se oxidó. Estamos diciendo que el elemento se oxidó porque está perdiendo electrones. Y su número va a ser de oxidación positivo. Cuando nuestro número de oxidación es negativo, indica que el elemento se redujo. Quiere decir que ganó electrones al combinarse. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el carbono, al estar en un estado neutro, gana 2 electrones. Cuando gana estos 2 electrones, su número de oxidación va a quedar como menos 2. El nitrógeno, por favor chicos, apagar sus micrófonos. Gracias. El nitrógeno, al estar en un estado neutro, gana 3 electrones de valencia y su número de oxidación queda como menos 3. El azufre, al estar en un estado neutro y gana 2 electrones de valencia, tiene como número de oxidación menos 2. Entonces, cuando mi número de oxidación es negativo, me quiere indicar que ha ganado electrones, como el carbono que ganó 2, el nitrógeno que está ganando 3 electrones y el azufre que está ganando 2 electrones. Y este se convierte en negativo. Ustedes en sus tablas periódicas pueden observar que el número de oxidación está indicado. Por ejemplo, el carbono tiene un número de oxidación de más 2 y de más 4. Tenemos otro ejemplo que el hierro tiene números de oxidación tanto positivos como negativos. Esto quiere decir que el hierro puede regalar electrones, pero también puede recibir electrones. Y nos están indicando con un más o con un menos. En sus tablas periódicas también están indicadas ese número de oxidación. Puede estar con número positivo o puede estar con número negativo. Y existen unas reglas para asignar nuestro número de oxidación.
Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Tiene un número de oxidación de +1, que quiere decir, el hidrógeno en toda ecuación que vamos a ver va a tener su número de oxidación +1, excepto en los hidruros donde su número de oxidación va a ser de -1. Ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, en donde el número de oxidación del hidrógeno va a ser de +1. Más sin embargo, si el hidrógeno lo juntamos con un metal, su número de oxidación va a cambiar ahora sí a -1. Pero recordemos, la primera regla, el hidrógeno tiene como número de oxidación +1. La segunda regla es, el oxígeno posee un número de oxidación de -2. En cualquier reacción química, nuestro número de oxidación del oxígeno va a ser de -2, excepto en los peróxidos, en donde su número de oxidación es igual a -1. Ejemplo, el óxido de magnesio. El óxido de magnesio, el número de oxidación del oxígeno va a ser de -2. Pero en el agua oxigenada, que es el peróxido, su número de oxidación va a ser de -1. La tercera regla que tenemos para asignar números de oxidación es, los elementos de la familia del grupo 1A, 2A y 3A tienen números de oxidación de +1, +2 y +3. ¿Qué quiere decir con eso? La familia 1A, 2A y algunos de la familia 3A van a perder fácilmente sus electrones de valencia, por lo tanto se están oxidando. Ejemplo, tenemos la familia de los alcalinos, alcalinotierreos y algunos de la familia 3. Los elementos en estado natural, sin combinarse con otro elemento o sin ser todavía un compuesto, tiene un número de oxidación de 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hierro, el argón, el cobre, el hidrógeno, el calcio y otra vez tenemos el hierro. Al estar en estado natural, su número de oxidación es igual a 0. Cuando tengamos un elemento solo, su número de oxidación va a ser 0. La quinta regla y última que tenemos, la suma de los estados de oxidación en un compuesto es igual a 0, ya que eléctricamente son neutros. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, tenemos el óxido de azufre. Este óxido de azufre, sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 y se lo vamos a multiplicar con su subíndice, teniendo +2 por -2 sería -4. Entonces decimos que el número de oxidación del azufre va a ser de 4. 4 menos 4 es igual a 0. Cualquier compuesto, cualquier fórmula química o cualquier reacción química que nosotros hagamos para balancear con estado de oxidación va a tener un total de 0. Su neutralidad tiene que ser 0. Y aquí vamos a ver cómo podemos llegar a este 0. Y tenemos el primer ejemplo. Vamos a asignar el número de oxidación del ácido fosfórico. Su componente del ácido fosfórico es que tiene 3 hidrógenos, 1 de potasio y 4 oxígenos. El primer paso es escribir los números de oxidación de los elementos que aparecen en la fórmula. Como ya sabemos, al oxígeno le pertenece un número de oxidación de -2. Al hidrógeno le pertenece un número de oxidación de +1. Como esto ya tenemos los datos, vamos a encontrar solamente el número de oxidación del fósforo. Por lo tanto, el segundo paso es multiplicar el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. ¿Qué quiere decir con eso? Si se dan cuenta, el hidrógeno tiene un subíndice de 3 y el oxígeno tiene un subíndice de 4. Estos subíndices los vamos a multiplicar por su estado de oxidación y colocamos +1 por los 3 del hidrógeno, más X, que sería el del potasio, más el subíndice 4 del oxígeno, por -2, que es el número de oxidación, nos tiene que dar una carga de 0.
y multiplicamos y vamos aquí a recordar mucho las leyes de los signos. Más por más tiene que dar más. 1 por 3 es igual a más 3. Más X. Y ahora hacemos la segunda multiplicación. 4 por menos 2 da igual a menos 8. Y esto tiene que dar un total de 0. Si se dan cuenta, tenemos que despejar X. Y para despejar X, hacemos los siguientes. X la dejamos solita y pasamos 8 menos 3. 8 menos 3 es igual a más 5. Entonces, quiere decir que el potasio tiene un número de oxidación de más 5. Si yo sumo todas mis números de oxidación, quedaría más 3 más 5 sería igual a más 8. Menos 8 es igual a 0. Por eso menciona que al final nuestra tenemos 0. Muy bien, tenemos otro ejemplo. El óxido de plomo. El óxido de plomo tiene un plomo oxígeno. El paso de la oxidación aparece en la fórmula. En este caso, la concentración del oxígeno que es de menos 2 y ya se lo colocamos. Y vamos a encontrar el número de oxidación del plomo. Por lo tanto, hago mi ecuación. X más, entre paréntesis, menos 2 por el subíndice 2 me tiene que dar como resultado 0. Hago mi operación. Menos por más es menos. 2 por 2 es igual a menos 4. Entonces, como yo tengo que despejar X, simplemente el menos 4 va a pasar del otro lado de manera positiva. Mencionando lo siguiente, que el plomo tiene un número de oxidación de más 4 y el hidrógeno, el oxígeno que te diga, tiene un número de oxidación de menos 2. Por el subíndice sería menos 4. Si yo hago la operación más 4 menos 4 es igual a 0.